Pasaron las PASO. Sorpresas, tal vez no tanto. Festejos, preocupaciones. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Por qué? La pandemia, el sistema político, la discusión de ideas. Aparece un escenario inesperado que abre dudas y que invita a las ideas, a las nuevas ideas, aunque ello requiere de un buen diagnóstico. Hoy presentamos las PASO. ¿Qué pasó y qué está pasando? Todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. Errores aprendemos. Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Podría ser irónico y decir que las PASO fueron hace más o menos 1 millón de años, ¿no? Porque la semana fue larguísima, porque uno esperaba seguir con algunos rebotes de lo que dejó la primaria, pero la verdad que ha pasado demasiada agua debajo del puente, como si hubiese habido 2 o 3 días de lluvia consecutivos y el cauce haya aumentado fuertemente. Bueno, lo mismo pasó en la política argentina durante los últimos, vamos a decir, 7 días, porque estrenamos el viernes pasado y este viernes, que es día de estreno también, han pasado exactamente una semana y vamos a hablar de lo que dejó las PASO y de las turbulencias que subsiguieron rápidamente, 24, 48, 72 horas después de los comicios. Mi nombre es Alexis Gerson, esto es No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario, y los vamos a estar acompañando como siempre con nuestros amigues, el señor Leandro Lora y Yami Palma. ¿Cómo andan? Bien, Ale, Yami, acá estamos, súper confundidos, imagino como gran parte de la población argentina que no debe tener muy en claro qué es lo que está pasando y bueno, tratando de entender y sobre todo de entender y de un poco de imaginar también, ¿no? Que no solo qué pasó, sino qué podría pasar, o por lo menos nada, empezar a opinar respecto de qué imagina tal vez uno que tendría que pasar para tal cosa. Lo cierto es que es un escenario que en principio es inesperado, no solo en el resultado de las PASO en sí, sino de todo lo que vino después, todo lo que está viniendo inmediatamente después, sino también, bueno, asistiendo a acontecimientos de la política argentina que te diría casi históricos, ¿no? Como acontecimientos que hasta ahora nuestra generación no había presenciado. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, sí, unas PASO que además contaron con el 66% casi aproximadamente del padrón, que también es un dato llamativo. El padrón con menos cantidad de votantes desde que se restauró la democracia, básicamente. Si bien generalmente en las PASOs suceden estas cosas, ¿no? De que la gente no se acerca a votar como en las generales, fue llamativo el dato porque también habla de un porcentaje de la población que directamente decidió no ser parte en este caso, ¿no? Porque podemos hablar y analizar si es súper válido esto de quién gana, ¿no? La derrota del peronismo que desencadenó en todos los sucesos que acontecieron en esta semana, pero también en toda esa población que directamente decidió no formar parte de estas PASO, no formar parte de elegir a las personas que luego nos van a representar, en este caso legislativamente. Entonces, unas PASO que dejaron mucho que hablar y mucho que analizar.
Cuando arrancaba la semana, esta jovial semana que ya ahora tiene 1.000.000 de años, hablábamos de si había habido un voto castigo o un voto bronca, y me parece que ese es uno de los primeros puntos que obviamente hay que hacer un repaso rápido, teniendo en cuenta no solo el tiempo de este podcast, sino también de todo lo que pasó durante la semana. Y yo quisiera detenerme en ese punto porque es quizás uno de los análisis más interesantes en torno a entender qué fue lo que pasó el domingo. Tengamos en cuenta que todos los sondeos de opinión, incluidas las bocas de urna del mismo domingo, daban cuenta de una victoria con cierta tranquilidad del Frente de Todos. Finalmente Juntos se impuso con mucha contundencia en las PASO. Si bien Victoria Tolosa Paz como precandidata de un espacio fue la más votada, no así la unión de los dos precandidatos a diputados nacionales de Juntos, Diego Santilli y Facundo Manes, que le sacaron una ventaja muy amplia y muy contundente, incluso dejando en claro el rechazo, de mínima el rechazo a las políticas que estaban implementando. Me parece que el gobierno nacional, ¿no? Cuando uno va al llano, independientemente de que se eligieron diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, también podemos hacer mención a lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, uno siempre tiene esa mención fresca de que evalúa el gobierno nacional, ¿no? Y en esa evaluación del gobierno nacional me parece que se impuso el rechazo, o por lo menos que no es el camino. Entonces, de primera me atrevo a decir que no hubo un voto castigo. Creo que sí, la bronca fue la sensación que ya veníamos percibiendo en la previa, en la campaña, la que predominó a la hora de votar, pero no un voto castigo, sí un voto llamado de atención. ¿Vos sabés qué? Algo así como un voto mensaje. Claro, un mensaje. Es como la expresión popular. ¿Viste cuando a veces decimos... Yo estoy de acuerdo con eso. Perdón Sí. que te interrumpí, pero me gusta la idea de llamarlo un voto mensaje y en todo caso dejar la idea de voto castigo, que podría ser, para noviembre, ¿no? Para noviembre o para una elección más determinante también, ¿no? Porque, el voto castigo muchas veces es para sacar a alguien de un lugar. Y me parece que el presidente va a seguir siendo el presidente dentro de 3-4 meses, dentro de 6, dentro de un año, hasta 2 que se termina el mandato. Me quedo con un mensaje, una declaración, más que un mensaje de Victoria Tolosa Paz, que dijo, la gente nos dijo hasta acá. Fue como ponernos el límite de lo que estábamos haciendo. Y me parece que ese es el resumen. Me parece que el análisis de las causas ya creo que han quedado bastante claros. No es solo no darle solución a un montón de problemáticas, sino también es un poco un llamado de atención a la falta de empatía o a la pérdida de la brújula de la política con la gente. Me parece que la política, esto también lo venimos diciendo y lo celebro que lo hayamos discutido en estos podcasts en ediciones anteriores, los invitamos a escucharlos. Que la política no le estaba hablando al ciudadano, a la ciudadana, no le estaba hablando a las problemáticas reales de los vecinos y las vecinas, le estaba hablando a la política por la política misma, cuando en realidad hay problemas muy graves. Creo que la economía ha sido el punto más claro, y que las opciones más simples iban a cubrir necesidades simples, ¿no? La sociedad es muy compleja, tiene un montón de variables, hay un montón de aspectos a tener en cuenta a la hora del voto, pero me parece que esta vez las problemáticas eran simples. Y no sé si la palabra simple le queda bien, yo le agregaría una más, simple y básica. Sería la demanda popular en torno al gobierno. Entonces, quienes proponían cosas simples y básicas, inevitablemente iban a tener el éxito que tuvieron. Yo entiendo que si hay vecinos y vecinas que no llegan a fin de mes, que no tienen cómo pagar los servicios públicos, que no tienen para comprar comida, y obviamente a medida que uno va, entre comillas, subiendo de clase social, vas viendo otras manifestaciones muy similares. La clase media hoy es casi pobre en su totalidad. Aquel que es clase media y tiene posibilidad de crecer no puede hacerlo. Empezás a ver demandas que son muy estructurales, y cuando uno repasa la campaña, uno ve que
muy pocos sectores daban respuesta, estemos de acuerdo o no, a esas necesidades. Yo creo que eso es un poco explicar lo que pasó con Milei, por ejemplo. Un poquito. Es otro poco explicar lo que pasó con Facundo Manes. Que Facundo Manes llega con una impronta de outsider, de persona que viene a salvar a la política, y si bien es un discurso muy de cáscara vacía, no aportaba mucho al debate real, sí era simple, y la simpleza me parece que aparecía como una de las variables importantes. Me parece que es el mensaje que si uno toma nota, es el primero. Los problemas son más básicos, más simples, que no quiere decir que sean fáciles, porque no es fácil parar la inflación, por ejemplo. No es fácil que la gente tenga más dinero en sus bolsillos para poder abocarlas al consumo, ¿no? Pero no dejan de ser simples, son sencillas, son demandas claras y concisas, no requieren complejidad. Yo creo que la política ahora tiene un desafío de darle complejidad. Yo estoy de acuerdo. A mí una de las cosas que me resulta interesante pensar en este aspecto es ponderar para... Yo soy partidario de complejizar las cosas, no simplificarlas. Me parece que, digamos, la explicación es simple o que uno puede encontrar elementos de simpleza, digamos, la situación económica y cómo está la situación de la gente, pero el contexto no es para nada sencillo, ni simple, ni nada por el estilo. A mí me parece que se ponderan un montón de elementos. Por ejemplo, que yo entiendo que esto es más una derrota del gobierno que un triunfo de distintos sectores de la oposición. Ya sea la izquierda, ¿no?, que se consolidó como tercera fuerza a nivel nacional, haciendo una buena elección. Los sectores libertarios, ¿no?, tanto en provincia, pero particularmente lo que sobresale es el escenario de Milei en la capital federal. O la interna, la más importante, no digamos la que tuvo la provincia de Buenos Aires con Santilli y Manes. Yo entiendo que no hay un voto hacia esos sectores como una suerte de fe, esperanza, creencia en esos sectores, sino como un voto castigo o como un voto mensaje, que esto es lo que decíamos, al gobierno. Es como que hay cierto electorado que dijo, yo al gobierno no lo voy a votar, definitivamente. Y a partir de que tomé esa decisión, resuelvo a cuál de todas las otras opciones me parece que encaja más en función de cómo puedo yo expresar mi voto rechazo al gobierno. No es que a mí me entusiasma la propuesta de Santilli, o me entusiasma la propuesta de Manes, o me entusiasma la propuesta de la izquierda, o me entusiasma, tal vez ahí sí habría una diferenciación, porque es como una cosa nueva que ha aparecido, la propuesta de los libertarios. Lo que sí tengo en claro es que no quiero votar al gobierno, porque la estoy pasando mal y demás. Pero otro elemento a tener en cuenta es la ausencia de gente que fue a votar, la ausencia de gente que fue a participar del proceso electoral, también como autoridades de mesa, por ejemplo, la dificultad para encontrar fiscales, sobre todo en un contexto en el cual también la edad complicaba, la baja participación, en definitiva. Eso es un dato, es un elemento también a tener en cuenta. Hay una suerte de hastío, creo yo, también con la política. Me parece que al margen también de las cuestiones económicas, hay un cansancio con ciertas prácticas, ciertas complejidades que tiene la política que no dan respuesta a los problemas, y eso se traduce. Entonces me parece que ahí hay, digamos, el día después de las PASO, la respuesta para mí era, bueno, el gobierno perdió las elecciones, si se quiere, entre comillas, es una ventaja para el gobierno porque tiene un mensaje claro, contundente, de que es hacia él el mensaje y no es hacia el resto de la oposición. Que la oposición esté atenta con eso, porque no es que están confiando en sí, en sus proyectos, pero bueno, después se desencadenó un montón de otras cosas que obviamente complejizan aún más la situación particularmente que tiene el gobierno, y que vuelve a poner para mí en escena esta complejidad de la sociedad, de decir, bueno, a ver, el gobierno, yo ya previo a las PASO había resuelto no acompañarlo porque me parece que tiene que cambiar cosas, ¿no? Ahora, después de las PASO, tiene que cambiar cosas y además me está dando la confianza suficiente para
creer que las puede cambiar? Bueno, eso me parece que ahí también. Entonces volverá a preguntarse, ¿a quién le doy el voto? ¿A los mismos que eché? O sea, que eché no, pero a los mismos a los que no les di el voto hace 1 año y medio atrás, justamente porque la situación del país era mala. O sea, hace 1 año y medio atrás saqué mi confianza en Cambiemos porque había una decisión clara y concreta, que era, hicieron las cosas pésimo. Entonces, todo lo que prometieron fue mentira y demás, entonces no los voto al peronismo. Ahora, 1 año y medio después, ¿qué hago? ¿Vuelvo a votar a los otros? Ahí hay una cosa, yo no digo que no pueda hacer, pero eso es lo que para mí explica un poco más por qué no voy a votar al gobierno, pero tampoco es que estoy deseando que vuelva el resto de los espacios políticos. Eso sería un capítulo 1 post-paso, pero hay que ver cómo eso se redefine en el escenario actual. Sí, sin dudas. Me quedo con lo que ustedes dijeron de que no fue un triunfo de Juntos, sino que fue la derrota del gobierno, ¿no? La derrota del gobierno, puntualmente. Estaba leyendo hace unos días un artículo de Revista Anfibia de Victoria Gesualdi o algo así, que ella plantea lo siguiente: si tomamos lo que salió bien y dejamos de lado lo que salió mal y lo que sigue saliendo mal, entonces no entendimos nada de esta derrota. Ella dice, el domingo no perdimos las elecciones, sino que el domingo recibimos un llamado a entender la derrota, que justamente es una oportunidad histórica que nos está dando la ciudadanía para poder corregir las estrategias, cambiar esos errores que estamos teniendo y seguir adelante, que fue un poco lo que planteó Alberto, ¿no?, en el discurso, que dijo, bueno, lo que hicimos mal no lo volveremos a hacer y lo vamos a corregir o algo por el estilo. Pero el tema también son todos, esto que decían ustedes, ¿no?, todos esos votos que se fugaron hacia otros partidos porque ya el oficialismo no me cae bien, la oposición no me cae bien. Entonces prefiero o votar a cualquiera de estos partidos que se presentaron, o bien directamente no asistir, no votar, no ser parte. Ya estoy, un poco también el mensaje fue, bueno, una advertencia al gobierno a que estás haciendo las cosas mal y quiero que las mejores, y por otro lado una advertencia a la política en sí, a decir, la ciudadanía no está queriendo ser parte de la política, no está queriendo participar, no le interesa siquiera ser fiscal o ser presidente de mesa o participar de alguna manera. Entonces creo que eso también es como una gran advertencia al país, de decir, estamos perdiendo en ese sentido, se está perdiendo la fe en la política, se está perdiendo la confianza en la política, y si no hay política, ¿qué hay? Entonces, me parece que esa fue la gran falla también en toda esta campaña, una campaña que, lo dijimos, falta de ideas, falta de candidatos que se posicionen como deberían posicionarse en base a sus proyectos, sino que fue una campaña que parecía un circo y que el resultado fue ¿no? Casi el 66% del padrón que fue a votar, siendo que queda un gran caudal de gente sin votar, y el gobierno perdiendo las PASO, la oposición ganándolas, pero tampoco tan seguras de su triunfo, porque ellos también saben que es un triunfo que en noviembre no sabemos si se va a sostener o no. Y partidos que ganan un porcentaje de votos y que es preocupante que los ganen, porque ya lo analizamos, el tema de los libertarios y demás. Aunque sea un 13%, es un 13% que nos tiene que despertar algo, que tiene que despertar algo también en el gobierno, que no se tienen que quedar solamente con el triunfo de Juntos en este caso, sino también ver qué pasa con esa gente que está votando, qué pasa con ese 13% que está votando en este caso un partido político como el de los libertarios. Yo le haría una corrección a Alberto Fernández en el discurso del domingo, que él llamó a ir casa por casa a convencer a los vecinos. Yo lo que le sugeriría al presidente es que hay que ir casa por casa a escuchar a los vecinos. Yo creo que ahí también hay mucho de la política que está fallando, ¿no? Para convencer primero hay que escuchar y saber qué es lo que está pasando. Yo creo que ahí hay una rápida primera mala lectura del presidente, pero lo que no nos esperábamos tanto o con tanta dureza fue lo que pasó más o menos 48 horas después del domingo, y es lo que obviamente nos depara de cara a la segunda parte de este podcast.
Estás escuchando No hablen de No hablen política. de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. La historia ya es recontra conocida, no nos vamos a poner a actualizarlos y nos vamos a centralizar en el hecho, en realidad, porque ya todos los que están escuchando este podcast saben de la pelea o de la implosión de todos con sus principales protagonistas en veredas opuestas, por lo menos así se mostraron ellos mismos públicamente, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que este es uno de los coletazos de la incertidumbre de una derrota, ¿no? Primero, hay cosas mucho más profundas, pero me parece que como una coalición de gobierno hay un montón de miradas, un montón de pensamientos, y mal que pese, hay pensamientos que prevalecen sobre otros, ¿no? Si bien una coalición forma parte de varios espacios políticos, hay algunos dirigentes que tienen la importancia que hace que se resalten esas miradas. Cristina Fernández de Kirchner blanqueó que tenía una mirada de país muy distinta a la que aplicó Alberto Fernández, independientemente de lo que pasó con la pandemia. Y lo blanqueó con dureza, cargó contra funcionarios, expuso a sus propios funcionarios a una renuncia masiva para que Alberto Fernández promulgue cambios, y eso probablemente se ratifique. Pero mientras tanto se expuso que otros no tanto, pero que es novedosa en la política en general, ver una pelea tan fuerte, tan dura, en conceptos tan duros y tan abierta. Todo el mundo sabía de la pelea de Alberto y Cristina por los medios, que obviamente también... ¿Estás incluyendo lo de la diputada? Sí, bueno, sí, eso ya es el ¿O no? momento. No, Sí. digo, ¿sabes por qué? Porque ya a esta altura, o sea, cosas que suceden en la Argentina, ¿no? Lo escandaloso es el audio y no la filtración de un audio privado. Claro, bueno, Eso, digo, ya estamos, no sé, no es curado de espanto, sino que estamos jugando en un terreno súper sucio ya. Sí, claro. ¿No? Y súper naturalizado. Además, yo no escuché prácticamente ningún cuestionamiento en relación al uso de una vacuna. Es lo de menos. Lo que interesa es lo que está diciendo en el audio y nada más. Sí. Pero digo, ¿lo incluís, no? ¿O sí, no? Sí, está todo incluido, digo, lo que hemos visto. A ver, se han escuchado decenas de voces. Yo personalmente creí que el esquema de autocrítica y relanzamiento iba a ser muy similar al que efectivamente hizo Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. En silencio se juntó con los intendentes, de su propia fuerza obviamente, escuchó los reclamos, de hecho porque hubo muchos intendentes que enojados, hasta a veces algunos no hicieron campaña, y se decidió trazar un mapa común de acción y obviamente trabajar ahí. Lo que pasó me parece que es yo ayer con vos, Leo, discutíamos justo de si es explosión o implosión. Yo creo que es una implosión, obviamente de fondo es una implosión, pero me parece que esto explotó en el sentido de que se me hace que no es nuevo. La carta que publica Cristina Fernández de Kirchner justamente lo que hace dar cuenta de que esto no es nuevo y que explotó por las elecciones. Es interesante eso. Vimos a una vicepresidenta, expresidenta, como nunca antes la habíamos visto. Siempre está esto lo cuento ya como una cosa más jocosa, ¿no? Siempre se generó en la sensación de que cuando se enojaba Cristina es mala, es muy mala, es muy dura, y me parece que la publicación de esta carta un poco ratifica esa dureza y esa firmeza cuando no está, cuando está enojado, cuando no está de acuerdo con algo. De todos modos me parece muy saludable para la política, salvo algún cirquerío en torno a nombres y demás, que se debata la política en estos términos. La crítica que uno puede hacer es que se haga puertas adentro, ¿no? Uno entiende que esos
que eso se debe debatir en el ámbito que se deba debatir y no transformar en un circo un debate político. Pero no deja de ser un debate político muy interesante, porque si uno analiza el fondo, lo que se está debatiendo es un proyecto de país dentro de un proyecto de país. No sé si me explico. Dentro de un gobierno. Dentro de un gobierno. O sea, gente que tiene la responsabilidad y la posibilidad de ejecutar un proyecto de país, está discutiendo cómo hacerlo, ¿no? Sí, yo creo totalmente. que hay peleas, obviamente, mucho más de fondo, con los funcionarios que no funcionan del octubre de 2020, de funcionarios que no estaban realizando muy bien su cargo y de la lentitud del presidente para efectuar estos cambios. Alberto Fernández buscaba hacerlos después de noviembre, y Cristina Fernández lo empujó a hacerlo ahora, inminentemente. En estas horas va a haber cambios ya confirmados. Pero no deja de ser interesante el debate político. Yo lo valoro, a mí me parece súper interesante. Esto sigue poniendo a Cristina desde ya en el lugar máximo del ejercicio político en la Argentina. Es así, no hay ninguna dirigente que discuta política con esa pasión, digamos, con esa efervescencia propia de quien tiene responsabilidades en términos de mejorarle o complicarle la calidad de vida a la gente. Nunca perdamos, digamos, cuál es la razón de ser de la política. La verdad que, digamos, una Cristina vale por, no sé, un montón de otros, de la cantidad de políticos y políticas que están dando vuelta en la televisión. Honestamente, vos, cuando decís todos los políticos son iguales, vos, Cristina, claramente, discúlpenme, pero no es igual absolutamente a nadie. Y creo que en el fondo muchas personas podrían decir, y la verdad que si yo que esperaría de alguien que va a dedicarse a la política y que se dedique con esa preocupación, con esa tenacidad, con esa efervescencia, con esa gana de cambiar las cosas posta, y si no, que se dediquen a otra cosa. No es la primera vez. Cristina no es incoherente con lo que está diciendo, lo viene diciendo hace mucho tiempo. Lo que sí en todo caso es cuestionable, y yo no se lo voy a cuestionar a Cristina, primero porque quién soy yo para cuestionárselo a Cristina, y además no se lo quiero cuestionar, porque a mí me parece que hay una cuestión que la venimos mencionando y que particularmente me hago cargo yo de ser quien más viene insistiendo con esto, que es que el sistema político está mal, está funcionando mal, está roto, la política se está dedicando a tuitear, al marketing, a lo mismo que decíamos de la campaña electoral. Eslogans, musiquitas, frasecitas, videitos lindos. Vos fijate que estamos acabamos de terminar una PASO y no se discutió un solo proyecto, y entiendo que no se discute un solo proyecto y a la gente tampoco le interesó votar proyectos, porque la gente terminó haciendo un plebiscito de la elección legislativa, que ni siquiera es elección legislativa todavía. Vos fijate, ¿no? No se discutió una agenda legislativa en una elección que se supone que está puesta ahí para discutir cuestiones legislativas. Nada de eso existe. No existió una discusión de esas características. Entonces, como yo veo que la política está mal, que el sistema político está mal, que la política se organiza en torno a dónde se escucha a la gente que le interesa la política, o que quiere participar de la política, que quiere hacer crítica, cómo son los mecanismos de organización de los espacios políticos, no existen. No existen. Y como no existen, cuando vos tenés una crítica como las organizaciones sociales, ¿no? O distintos militantes y demás, que empiezan ¿dónde expresan las críticas? En Twitter. Menos las organizaciones sociales que están trabajando, ¿sí? El resto tuitea. Y no lo digo de los funcionarios y la política en general. Digo, por ejemplo, de la gente, del pueblo de la política, la gente que le interesa la política, que tiene cierta simpatía por un espacio o por otro, Twitter, Instagram, YouTube, lo que hacemos nosotros, qué sé yo, es como una suerte de comentaristas de la política. Y yo creo que lo que hace Cristina con la carta es el extremo de eso que está pasando, que es ¿dónde discutimos esto? Como no hay ámbito, como no existe, como la política está en otra, y bueno, lo tengo que hacer público, es el único lugar donde lo puedo expresar y ponderar cierto posicionamiento de ideas de lo que uno cree que tiene que hacer. Es paradójico también de lo que menciona Cristina, que es bastante coherente con el resultado electoral también, ¿no? Lo que alguien puede decir, alguien que no votó al gobierno,
y que no lo votó no porque es gorila y odia cualquier cosa que se le ponga, que lleve un pseudo atisbo de peronismo, ya le genera sarampión o le genera algún tipo de alergia, ¿no? Digo una persona, de las personas que pivotean y van evaluando qué propuesta le resulta más convincente a la hora de votar, Sí, ¿no? Pequeño paréntesis, y está bien que eso ¿El pase, qué? porque son sectores muchas veces que dicen, no, son sectores que primero son mayoritarios, muchas veces definen elecciones, y segundo, no tienen por ahí una ideología colectiva asumida, sino que piensan muchas veces en su bolsillo, en su bienestar, en su progreso, en el progreso al sumo del vecino, de la familia. Sí, son o que un poco más piensen en cerrados. otras claves, claro, o que piensen en otras claves, pero que no necesariamente está atado a un posicionamiento político particular. Esas personas, ¿no? Esas personas que no soy yo, porque yo soy peronista, ya lo dije, y obviamente que mi voto siempre ya es cantado. Esas personas, digamos, que deciden, che, no, yo al gobierno no lo voy a votar en esta. Si leen la carta de Cristina, ¿no están de acuerdo con lo que dice? ¿No están de acuerdo que, che, y sí, yo si justamente no voté al gobierno porque lo que dice esa carta es verdad? Y es paradójico, ¿no? Porque hay muchos del espacio del gobierno que ahora se encuentran ante esa carta y dicen, che, a mí me parece que no daba poner esa carta, a mí me parece que eso no se dice ahí, que se dice en otro lado. ¿Dónde se dicen las cosas? La política tiene que discutir nuevamente dónde se dicen las cosas, y eso está completamente destruido. Yo lo que espero, porque como ya está todo roto, y me parece que no es el escenario deseable, pero honestamente, si esto es necesario romper el sistema en sí, ¿no? Como viene, para poder reconstruirlo, bueno, bienvenido sea. La verdad, estoy deseoso esperando que ocurra eso. De todos modos, algo muy chiquitito que agrego, sí, y es válida la crítica también, Cristina puso mucho en juego. Para mí, en mi forma de verlo, jugó con la institucionalidad de un país, ¿no? Porque, independientemente de que hay una crisis institucional muy grande, presionar de la forma que presionó es una movida política, que uno puede estar de acuerdo o no, pero el dato, entre comillas, objetivo que a mí me deja es que puso en riesgo la institucionalidad. Es decir, apretó abiertamente, en el buen sentido, no tomen el término apretar de mal modo, apretó abiertamente a Alberto Fernández a que haga cambios. Los va a hacer. Entonces, es una jugada que al final del camino yo siento que va a fortalecer la institucionalidad. Pero en el medio puso en riesgo todo. Y yo creo que son jugadas claro, que pero no las hace cualquiera. No las hace cualquiera. No, claro. Y me parece que justamente Cristina entendió que era ella la que la tenía que hacer y la hizo. De hecho, es muy curioso que en el medio de esta presión haya llamado a Martín Guzmán y le ha dicho, no, con vos no es. Como exponiendo aún más. Y finalmente en la carta lo deja en claro. Pero bueno, más allá de eso, digo, es interesante también ver hasta dónde se arriesgó. Sí, hasta dónde se arriesgó y hasta dónde ha llegado el punto culmine del gobierno nacional, de la política argentina, que estas discusiones tienen que darse en el ámbito público y Cristina tiene que meter presión desde el ámbito público para que el presidente, ella como su vicepresidenta, pueda tome las sugerencias que les viene haciendo según su carta hace tiempo y que lo llevaron a la derrota al no ser atendidas. Hay algo que dice Cristina en la carta y no es por ponerla a Cristina como la máxima presidenta del mundo, como siempre creen, ¿no? Pero hay algo que dice que yo no me dejo llevar por las encuestas, sino por lo que pasa en la realidad. Y me parece que eso es lo que le está faltando a la política hoy en día, me parece que eso es lo que le está faltando al gobierno, me parece que si bien tomaron el país de una manera muy difícil, si bien la atravesó la pandemia y tuvieron que tomar decisiones al respecto, falta calle, falta militancia, falta ir a escuchar a la gente, como decían ustedes, falta un acercamiento a la ciudadanía, porque si la política se encierra en el escritorio y no sale a la calle y no sale a ver la realidad, lamentablemente vamos a tener un panorama bastante complicado en noviembre, me parece. Y agrego a eso de Yami, que digo, me parece muy importante esto de perder la calle,
que creo que también habla del movimiento de Cristina, que es que si el peronismo pierde la calle, es porque es grave. O sea, la situación es grave. Uno entiende que hubo una pandemia en el medio, pero también uno entiende que la situación hoy es distinta. Digo, no es lo mismo salir a hacer campaña en abril de este año que hacerla en agosto. Y si se pierde la calle, fenómenos como el de Milei, por ejemplo, van a proliferar y hay un campo muy vasto para poder proliferar. Sin ir más lejos y analizando un poco lo que dejó la PASO, Milei tuvo una gran aceptación en los barrios populares, en los barrios humildes. ¿Por qué pasó eso? ¿Es un votante de Larreta? Me parece que no. ¿Por qué muda su voto a Milei? Bueno, la razón está en porque a pesar de que Milei es una persona que pide la eliminación del Estado o la reducción al máximo del Estado y que deje vía libre, sobre todo a los privados para que hagan y deshagan como quieran, las clases populares son olvidadas por el Estado. Entonces tampoco creen en el Estado. Son personas que están relegadas históricamente y que son asistidas por el Estado y el Estado les da cuestiones mínimas como para poder subsistir, pero el Estado no les da la mano real que uno entiende que debe cumplir con los sectores más postergados. Entonces van a acompañar otras miradas, y una mirada que golpea al Estado, que es la mirada de Milei, va a ser bienvenida. Entonces, yo creo que ahí hay mucha responsabilidad del peronismo en perder la calle, en no escuchar y no entender la real problemática social, independientemente, y esto es muy importante aclararlo, del contexto, ¿no? Venimos de una pandemia, venimos de una crisis generada por otro gobierno, venimos momentos duros, pero ya que hablamos tanto de marketing, eslogans y musiquita, digo, el mismo gobierno viene invitándonos a la vida que queremos, ¿no? Viene invitándonos a discutir la vida que queremos. Bueno, la gente le dijo que la vida que imaginan no es esa. Entonces, el cachetazo era inevitable. Sí, hay que tener en cuenta, otra cosa que yo considero es que la gente, pertenezca al sector social que pertenezca, no es que vota a Milei porque, no sé, es así de extremista en sus ideas. Básicamente, entiendo yo que es que ahí sí los análisis son más simplistas. Es enojo y es empatizar con un discurso que dice que los políticos están haciendo las cosas mal. Y un poco claro, se expresa cuando vos tenés el 50% de pobres y muy bien pareciera que no se están haciendo las cosas porque si no, no llegás a ese tipo de variables que son inobjetables. Cuando te dicen vamos por la casta política, me parece que es un discurso que golpea y que tiene efecto. Y cuando Facundo Manes dice yo soy alguien que viene de afuera, como El Salvador, también tiene buen efecto. Son dos buenos efectos con dos discursos simplistas que para mí responden a un montón de necesidades simples, pero que son más vinculadas a lo básico, no tanto a lo simple. Sí, la idea de los políticos son todos iguales, que es algo que se viene escuchando hace mucho tiempo. Yo creo que ahora empieza a cobrar como un mayor peso y sobre todo encontrar una expresión en la cual canalizar esa sensación del son todos iguales. Y un detalle interesante, nomás que lo menciono al pasar, pero estaba charlando con un amigo y me señalaba una cosa que abona esta idea que yo vengo así como eufóricamente planteando en relación a la tecnología, a los nuevos modos y la política en absoluta destrucción, que es Cristina habla a través de cartas, ¿no? Eso es extraño en pleno siglo XXI, donde la política toda en su absoluta totalidad habla a través de Twitter. Cristina en tweet, no alcanza un tweet a Cristina para decir a veces muchas cosas de peso. Y ya nos tiene acostumbrados a cartas o videos, cosas extensas, ¿no? Mensajes extensos en los cuales pueda desarrollar, explicar con contundencia qué es lo que piensa. Y uno lo puede... Perdón, Esper dijo ayer en Twitter, además, que Cristina escribió un libro. Claro, no, bueno, está bueno eso, ¿no? Es como una carta es escribir un libro. Para estos tiempos es un libro, ¿no? Necesitas pocos caracteres. ¿Cómo vas a escribir una carta? Sin embargo, Cristina hace eso. Es una suerte de, alguien podría decir, lo charlaba con un amigo, ¿no? Es como es de otra época, pero mi amigo lo que señalaba es lo simbólico de lo que implica que Cristina haga cartas, ¿no?
en cuanto a el discurso, la palabra, los tiempos de la palabra en la política, para Cristina, son extensos, llevan a debate, a discusión, a confrontación, a ese debate de ideas abierto, ¿no? Y en este sistema en el que estamos, es muy difícil para Cristina, que alguien podría decir, entre comillas, es de otra época, y yo lo pongo entre comillas porque insisto que para mí, esta época para la política es una cagada. Es así de simple. Es una cagada para mí esta época de la política. Así. La política de Twitter, la política de caracteres, la política de eslogan, frasecita y musiquita, es una cagada porque es una farsa que no le cambia la vida a la gente. Y ahí es donde crecen los discursos que empatizan bardeando a la política que se subió a la ola de este tipo de prácticas. La política de Cristina, la extensa, la de discusión, la de confrontación de ideas en extensión, y por eso se simboliza en una carta, me pareció muy, muy ejemplificadora de cómo discutir las cosas y de cómo la política tiene que revisar sistemas. Así como decimos, las PASO pueden resolver determinadas cuestiones, es más profundo, creo, todavía, porque hoy le pasa a esta coalición de gobierno y el día de mañana le va a pasar a otra coalición de gobierno, y la política en general está cada día más separada de esto que decía Yami, de la calle, ¿no? Esa es mi sensación. Bueno, seguiremos debatiendo sensaciones en el próximo capítulo de No Hablen de Política, porque este ha llegado a su fin. Como siempre te decimos, nos escuchás por nuestro Spotify o también tenemos nuestro canal de YouTube, y si no, todos los sábados antes de Radio Aficionados estamos en Radio Universidad. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablenDePoli en Twitter.